dice, hay que creer y recibir a Cristo por fe. Para ser salvo hay que creer y recibir a Cristo por fe. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 2. Son versículos que los conocemos muy bien. Esperemos que funcione el internet y no nos vaya a fallar. Efesios 2, 9. Efesios 2, 8, 9. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se dan cuenta? Somos salvos no por obras. Pero el versículo 10 dice, después de que somos salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son una evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Pero somos salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta noche, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Es el instrumento, la fe. La Escritura dice en Efesios 2, 8, 9 que es el medio. Es el medio que Dios utiliza, pero nunca la causa de la salvación. Es el medio. Es simplemente nuestra aceptación de que el testimonio de la palabra de Dios es verdadero. Es creer en la palabra de Dios como una convicción de que es verdadera. La fe verdadera no está esperando, no confía que Dios haga algo. Me dicen, ¿cómo no? No confía en que haga algo por nosotros, no esperamos que haga algo, sino que creemos que ya lo ha hecho en la cruz. Es una certeza, ya lo creemos como una realidad y lo recibo como verdadero. Descanso en que esa palabra que Dios escribió es verdadera. La escritura es perfecta. La escritura es suficiente. La escritura no tiene ningún error. La escritura es la palabra de Dios y confiamos en que lo que escribe Dios es verdadero. Hay algunos que le buscan errores a la escritura, pero la escritura no tiene ningún error, porque es la palabra de Dios. Nosotros, sería una clase de bibliología, pero la escritura en sus escritos originales no contiene ningún error. Bueno, ¿qué significa fe entonces? La fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, un hermano o una hermana que lo lea, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fe la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La fe significa certidumbre, contar con algo que es verdad. Ahora, la fe debe tener un contenido. Es la certeza. La fe nos permite traer al mundo lo invisible. Traer al mundo lo invisible y traerlo ahora. Les voy a dar un ejemplo con nuestros sentidos. Vamos a tomar los sentidos como ejemplo. Trabajan como la fe en el mundo invisible. La luz. ¿Cómo me doy cuenta de que hay luz? ¿Cómo? ¿Cómo me doy cuenta de que hay luz? ¿Con qué traigo la luz a que sea una realidad en mi vida? ¿Con los ojos? Con los ojos. Muy bien, con la vista. Sí, sin mis ojos, la luz no existiría para mí, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cómo escucho? Con los oídos. Y esos sonidos los traigo a mi realidad cuando escucho. Cuando alguien está cocinando algo muy rico,
¿Cómo lo traigo a mi vida para que sea una realidad? Nariz, olfato. Con el olfato. Se hace una realidad, lo traigo a mí. ¿Y cómo sé que es riquísimo lo que se cocinó? Con el gusto. Con el gusto. Mm. Se hace una realidad. Los sabores los traigo a mí. Todas esas cosas son invisibles, pero las traemos a nosotros para que sean una realidad, ¿cierto? Espiritualmente están las promesas de Dios. Son una realidad y las traemos a nuestra vida por la fe, por esa certeza. Las traigo a mi vida para que sean una realidad. Su muerte, su resurrección son una realidad para mi vida. Por eso Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la realidad de algo que no vemos. Primera de Pedro 1:8 dice que la fe no carece de realidad y que la fe es real. Ahora, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo llega esa fe a nosotros? ¿Y cómo llegó esa fe un día en nuestra vida? Primero, a nuestra mente, por la percepción. Recuerden ese dibujito que hicimos del incrédulo. ¿Cómo estaba su intelecto? ¿Cómo estaban sus emociones y cómo estaba su voluntad? Un intelecto cegado por el diablo, un corazón que hace la voluntad de la carne y una voluntad que obedece. Pero ¿cómo esa fe, cómo funciona para llegar a mi mente? Cuando abraza el contenido de la verdad. Por eso es necesario que prediquemos un evangelio claro, hermanos. Tenemos que predicar un evangelio claro, porque la fe no llega por colocar la Biblia debajo de la almohada y me recuesto arriba de ella. No llega de esa manera, es imposible. La escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, llega a mi mente cuando entiendo un evangelio claro. El incrédulo tiene que entender en su cabeza ese evangelio de una manera muy clara. Y esa es nuestra obligación. Por supuesto que el Espíritu Santo hace una obra, pero es mi obligación predicar un evangelio claro porque va a entrar en la cabeza. Tenemos que hablar, recuerden, de, de su condición, de que es un pecador perdido y que el pecado que lo condena es la incredulidad, de que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, de que Dios es un Dios santo, de que Dios es un Dios justo, que tiene que ser un Dios justo contra el pecado. Por eso, la única manera es Jesucristo. Las obras no sirven, la filosofía no sirve, nuestros esfuerzos no sirven, sino esa obra maravillosa de Cristo y que en la mente entienda que Él no puede hacer nada para llegar al cielo, que solamente tiene que creer en la obra de Jesucristo, en su muerte, en la sangre derramada y en la resurrección. Eso lo tiene que entender, que está perdido, sin esperanza. Esa verdad tiene que entrar en su mente. Ahora, no solamente que entra en la mente, sino que tiene que afectar el corazón. ¿Cómo? Cuando el incrédulo empieza a darle vueltas en su cabeza, esa realidad que entendió bien, empieza a darle vueltas en el corazón, y ahí viene el arrepentimiento que vamos a hablar después de eso. La verdad y la persona de Cristo ahora se hacen una realidad en ese incrédulo. Cuando entra en la mente, en el corazón se hace una realidad. Y aquí es clave lo siguiente. Lo fundamental. La fe tiene que tener un objeto correcto. No es fe en la fe. No es tener fe en la fe lo que salva. No es tener fe como un pensamiento positivo. Viste que está de moda eso del pensamiento positivo. Vos tener que pensar positivamente y todo te va a ir bien en la vida, pero cuando vienen los problemas eso se cae.
No es fe en la iglesia, no es fe en las personas, sino la fe en el objeto correcto que es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Allí es donde tiene que llevar la fe de la persona incrédula. Cristo. La fe que salva es la fe en Cristo. La certidumbre del Evangelio, la certidumbre de que ve su corazón con pecado y que ve la única solución en Jesucristo. Ahí entra en juego la voluntad. Y es cuando la persona se da cuenta de que no puede hacer nada para salvarse. Tiene que permitir que la voluntad interactúe, la mente, el corazón y la voluntad abrazan la obra de Cristo como una realidad. La persona cree en Jesucristo con todo su ser, intelecto, emociones y voluntad. Ve su pecado como Dios lo dice y ve la única solución en la obra de Cristo. Ahí es cuando la persona cree. Y lo segundo que vamos a ver es la palabra arrepentimiento. Es una palabra que ha sido mal interpretada. A veces nosotros pensamos que arrepentimiento es llorar, que arrepentimiento es una sola emoción, pero la palabra arrepentimiento es cambio en mi manera de pensar que afecta mi corazón y mi voluntad. Acá le voy a preguntar, vamos a ver si están atentos. Arrepentimiento significa un cambio genuino que afecta la vida. ¿Cambiar en qué específicamente? Pregunta. ¿Los incrédulos se pueden arrepentir? ¿Se pueden arrepentir y no salvarse? ¿Sí o no? Los escucho. Repito. ¿Los incrédulos se pueden arrepentir y no ser salvos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, se pueden arrepentir. ¿Cómo? Que se pueden arrepentir. ¿Se pueden arrepentir y no salvarse? Sí, ¿Qué piensan? Vamos. Sí, se pueden arrepentir, pero posiblemente no acepten, se arrepienten de lo que hicieron, pero no cambian su forma de actuar. O sea, siguen Bueno, actuando. recuerden que arrepentimiento es un cambio de una manera de pensar o de un hábito. Hacer un giro. ¿Un incrédulo se puede arrepentir y no ser salvo? Sí, se puede. sí puede. ¿Por qué? Sí se puede. Porque puede cambiar una mala decisión, pero Muy bien. no es salva si no cree en Cristo. Y no, o sea, si no cree en la salvación por gracia, por medio del sacrificio de Jesús. Muy bien. Pero sí puede. Yo creo incrédulo- todo lo contrario, hermano. Sí, a ver. Yo creo que un incrédulo se puede arrepentir y sí ser salvo, porque realmente nosotros no sabemos qué es lo que le pasa en el interior, en el corazón. Realmente el que creo que conoce todo eso es el Señor Jesús y Dios, Ajá. y creo que no hace falta obra para ser salvo. ¿Cómo? Estoy hablando del arrepentimiento. Por supuesto que un incrédulo se puede arrepentir de un hábito y no ser salvo. Porque vamos a suponer que el incrédulo tiene el hábito del alcoholismo. ¿Puede cambiar ese hábito y no ser salvo? Sí, que lo puede hacer. Hace un cambio de ese hábito, pero espiritualmente no sucedió nada. Espiritualmente no hizo nada. Ahora les cambio la pregunta. Pero hermano, le hago una consulta, una Sí, pregunta, ¿no? consulta. Nosotros, ¿cómo podemos juzgar ese corazón? ¿De qué lugar? Si realmente el que sabe todas las cosas es Dios. Por supuesto que lo sabe Dios, pero estamos hablando de lo que es la palabra arrepentimiento. En un incrédulo. En un incrédulo te estoy hablando. Un incrédulo
Estoy hablando, ¿se puede arrepentir y no ser salvo? Claro que sí, porque puede cambiar un hábito o una manera de pensar que venía mal. No estoy hablando del arrepentimiento espiritual. Estoy hablando si un incrédulo se puede arrepentir de algo. Claro que sí. Se puede arrepentir de un hábito o puede arrepentirse de un pensamiento o de una actividad que hace. No estamos hablando de salvación. No estamos hablando ni siquiera si le predicamos el evangelio o no. Estamos hablando de una persona si se puede arrepentir. Sí que puede cambiar un hábito. En sí estamos hablando de la palabra arrepentimiento. No sé si se entiende. Sí. Ahora, Sí. cuando yo predico el evangelio, un evangelio claro, ahí sí, el único que sabe realmente si fue salvo o no es Dios. Cuando yo predico el evangelio, cuando le predico la obra de Cristo, cuando le predico por su pecado, cuando le predico, el único que sabe es Dios, por supuesto. Pero humanamente, nosotros vamos a ver una persona transformada. Humanamente. Si la persona da fruto, yo creo que fue una decisión genuina, pero el corazón lo conoce Dios. Mi obligación es predicar un evangelio claro. Ahora, ¿los cristianos pueden arrepentirse de los pecados y dejar de hacerlos? ¿Sí o no? ¿Los cristianos pueden arrepentirse de los pecados y dejar de hacerlos? ¿Sí o no? Sí. Tendríamos que hacerlo, ¿no? Tendríamos que hacerlo a diario. Entonces, acá es donde quiero que entiendan qué significa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en mi manera de pensar que afecta mi corazón y afecta mi voluntad. Entonces, la persona incrédula se arrepiente para salvación cuando tiene ese cambio. Antes no me veía como un pecador incrédulo, perdido, pero ahora miro hacia Cristo y creo en Él y cambia mi manera de pensar, que afecta mi corazón y afecta mi voluntad y hago un giro. Antes no creía, ahora creo. Cambio en mi manera de pensar, que afecta mi mente y que afecta mi corazón, que muchas veces ese arrepentimiento puede producir lágrimas, puede ser, cuando me veo con esa convicción de pecado de una manera que el Espíritu Santo me marca, que puede ser, pero cuidado, que hay muchas veces que la gente puede ser una sola emoción y no suceder nada. Como decía mi hermano, el corazón lo conoce Dios. Entonces, esa es la palabra arrepentimiento. Cuando un pecador se ve como perdido, que no puede hacer nada para salvarse porque ha ofendido a un Dios santo y lo necesita, y cambia ese concepto que tenía. Cambia ese concepto que tenía. Ahora se ve como un pecador perdido, ve la obra de Cristo y cree en él y hace un cambio. ¿Se entiende la palabra arrepentimiento? Si no se entiende, volvemos a explicarlo. No hay ningún problema, pero quiero que les quede claro, por favor. Pregunta. Sí, ¿Puede haber salvación sin haber arrepentimiento? Porque sí creo en Jesús, pero no me arrepiento. No, pero si crees en Jesús, ya hay un arrepentimiento porque hay un cambio en tu manera de pensar. Antes no creía y ahora crees. ¿Se entiende? Sí. Antes no creía. Si vos crees en Jesucristo como tu Salvador, es porque antes no creías. Pero recuerden, tiene que haber un arrepentimiento que entienda su condición de pecador perdido, la obra de Cristo y creer en Él. No quiere decir eso que vamos a salir a decir arrepiéntanse. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios.
Tenemos que predicar, sí, un evangelio claro, de que crean y reciban a Cristo como su Salvador. Ahora, la soberanía divina va con el equilibrio de la responsabilidad humana. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano, pero el hombre es responsable ante él por su condición y por lo que ha hecho. ¿Cree o rechaza? No hay opción. No hay opción. En el apunte yo les dejé varias situaciones, cómo piensan los ateos. Bueno, los jóvenes van a saber más de todo esto, que les gusta estudiar más. Pero el evangelio es el mismo para cualquier persona. Para el ateo, para el teísta, para cualquier persona. Bueno, preguntas. Hasta acá la parte del evangelio. ¿Se entendió lo que es la fe y creer? Si no se entendió, aprovechemos. Por favor, yo quisiera que les quedara claro el mensaje del evangelio. Por ejemplo, arrepentimiento para un cristiano. Les voy a dar un ejemplo. Un arrepentimiento para un cristiano. Yo les compartí a la iglesia el domingo pasado sobre la iglesia de Éfeso. Habían dejado su primer amor. Entonces, el Señor los exhorta a que vuelvan a su primer amor. ¿Qué es arrepentimiento? Antes no veía que había dejado mi primer amor. Ahora me doy cuenta porque me lo habla Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo hace una obra en mi corazón y hago un cambio en mi manera y vuelvo otra vez a ese primer amor. ¿Se entiende? Pero para el incrédulo es solo la obra de Cristo. Preguntas, vamos, aprovechemos porque acá terminamos evangelismo. La próxima semana ya vamos a empezar con discipulado. Y para empezar con discipulado, vamos a empezar con el tema de seguridad de salvación. Pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, vamos. Me ha pasado de predicar el evangelio a personas católicas y Sí. por lo general yo lo que digo, ellos están en acuerdo. Sí, yo acepto, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en la cruz, pero en mi corazón siempre me queda la sensación de que hay algo más que necesito explicarles, porque sé, ¿no?, que hay religiosidad, que hay idolatría, y incluso me ha pasado de predicarle a una mujer que dice, sí, yo creo en todo lo que vos me decís y amo a Jesús, pero mataron a mi hijo y yo no voy a perdonar a la persona que lo mató. Bueno, ahí no tiene nada que ver, ahí no tiene nada que ver en cuanto a salvación. Lo de su hijo es una situación que tiene que arreglar con Dios, ¿cierto? No es fácil, no es fácil la situación. Hay un trabajo de Hay consejería. un pasaje, ¿no?, que dice, sí, pastor, hermano, hay un pasaje Sí. que dice, ¿no?, que si nosotros no perdonamos. Repítame, por favor. Entiendo que hay un pasaje, ahora yo no recuerdo cuál, que dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros, ¿es así? No. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje sobre el perdón dice, hermanos, si no perdonamos a nuestros hermanos, a quienes vemos, si no amamos en cuanto al perdón, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? El que no ama al hermano permanece en tinieblas. Hay varios pasajes de eso, pero ¿qué está hablando? Está hablando en cuanto al amor. Y en cuanto al perdón, podemos buscar en Mateo, pero hermana, tenemos que entender algo. El perdón para los cristianos a veces es difícil. O cuando le hacen algo, nosotros perdonamos inmediatamente. Muchas veces no. Muchas veces no. Tenemos que hacerlo, sí. Es un mandato de Dios en cuanto al perdón. Tengo que perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces? Y el Señor estaba allí con aquellos discípulos que eran a veces difíciles. Y el Señor nos manda a perdonar siempre.
Miren, les voy a compartir, por ejemplo, algo. Estamos viendo un curso de conciencia y hay una chica, es una señora ya, grande, ya tiene hijos. Fue abusada durante muchos años por su padre. Gravísima la situación. Muchos años. Se encontró con Cristo ya joven. Se encontró con Cristo ya joven. Su papá se enfermó. Ella tuvo que cuidar, sus hermanos y ella tuvieron que cuidarlo a su papá. Ella todavía tenía una falta de perdón, todavía habían cosas en su corazón, pero Dios fue solucionando su corazón y sanándolo. Ahora, ella lo cuidó en donde estaba hospitalizado. El papá, delante de los hermanos, le pidió perdón. Gracias a Dios porque alcanzó a hacer eso. Sus hermanos descubrieron la situación ese día y le dijeron a ella, si no querés, no vengas a cuidarlo. Lo cuidó hasta el último día. Y el Señor le dio la oportunidad a este hombre de arrepentirse y creer en Jesucristo como su Salvador. Pero ella lo perdonó, por supuesto, pero todavía sigue luchando con situaciones que Dios tiene que ir sanando su corazón con todo lo que tiene que ella aprender y crecer en la obra de Dios. Entonces, no es fácil, situaciones que a veces vivimos, pero me estoy desviando del tema porque me estoy yendo para otro lado con el tema del perdón. El perdón es un mandato de Dios, pero a veces tenemos que ponernos en los zapatos de situaciones que han vivido hermanos. Nos manda a perdonar, sí, porque nos sacamos un peso del corazón muy grande de situaciones que hayamos vivido. Miren, si nosotros en la iglesia preguntáramos a hermanos situaciones que han vivido y que todavía afectan su corazón, ustedes quedarían sorprendidos e impactados. Y hay mucho para hablar sobre el perdón. Podríamos hablar mucho sobre el perdón y cómo ayudar a la gente. Pero no me quiero desviar de lo que me dijo en cuanto a los católicos. Ustedes tienen un papelito ahí. Todos tienen lapicero, ¿no? Bueno. Sí. Yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes escriban la respuesta. Vamos, todos con un papelito ahí. La pregunta es la siguiente. Si usted se encuentra hoy con Dios porque pasó a su presencia, algún día nos vamos a morir todos. Un médico nos dijo que todos teníamos fecha de vencimiento y es una verdad. De pronto puede ser joven, no sé. Pero todos vamos a estar en la presencia. Respóndame vos responde. Si hoy te murieras y te encontraras con Dios y Dios en el cielo te dijera, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Escríbame la respuesta. ¿Qué le responderías a Dios? Tenés unos minutos. ¿Qué le responderías a Dios? Escríbalo. Yo me tomo un mate mientras. Te encontraste con Dios hoy y Dios te dice, bueno, ¿por qué pensás? ¿Por qué estás seguro de que vas a... ¿Listo? ¿Alguien se anima a compartirme? Porque soy su hija, creo que le diría lo primero. A ver, ¿cómo hago para verlos a todos? A ver, déjeme. No hice lío. Ahí los veo a todos, acá, desde acá, ahí los veo.
Bueno. A ver, Yo les decía, ¿les puedo preguntar por nombre? ¿No se molestan? no, Bueno, Francisco, te tengo de primero, te tocó a vos. ¿Qué le responderías? A mí no, porque yo soy un pecador igual a vos. ¿Qué le dirías a Dios? Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi corazón. Jessy, yo les voy a nombrar por lo que dice acá. Jessy, ¿qué le dirías? Yo le diría que porque soy su hija, es lo que anoté. Porque sos su hija. Carolina, no te salvás, Carolina. Voy en orden, Carolina. Yo escribí acá y le diría porque te acepté como mi Señor y Salvador y elegí seguir tus caminos. Elegí seguir tus caminos. Está bien. Cristina. sí, yo le diría que por ningún mérito mío, sino porque creí en Jesús, en su muerte, en el derramamiento de su sangre y en su redención, que él lo hizo por Jesús. Carol. No te salvás, ¿ah? Porque creo que es mi Salvador. Bien, muy bien. Alfredo, hermano Alfredo. No, yo porque soy salvo por gracia, como decía, porque yo acepté a Jesús, me arrepentí de mis pecados y seguí su camino, pero sobre todo porque somos salvos por gracia y por fe, porque creímos en Él. Amén. Patricia. Porque creí en Él como mi Salvador y que ocupó mi lugar en la cruz, y porque por gracia, ¿no? Por ese amor y esa gracia que permite que yo pueda ser salva, ¿no? Creyendo en Él. Daniel Peña. Yo puse porque Jesús pagó por mi pecado en la cruz, me dio acceso a la salvación, creí en Él y me arrepentí de mis pecados. Jiménez Gabriel. Porque acepté a Jesús como mi único Señor y Salvador y me arrepentí de mis pecados y hoy sigo sus caminos. Daniel solo dice acá. Debo ser yo. Lo que escribí puse, la única razón que tengo es tu amor, tu misericordia y tu gracia. No hay más razón que esa. Bueno, Luna, Carlos Luna. ¿Qué le responderías? Laura Luna. Yo rápido. ¿Cómo te mandan al frente, sabe qué? Por favor. Porque creo en Jesús. Porque creo en Jesús, bien. Rolo y Nidia. Yo puse porque te amo, porque quiero estar con vos, porque creo y me arrepiento de mis pecados. Por mi fe en Jesús. Jona. Yo les digo los nombres que están acá. Si me equivoco, perdónenme, pero les digo por la pantalla. Jona. Yo porque creí en tu Hijo como mi Salvador y Rey y te entregué toda mi vida siempre y seguí tus caminos. Por Cristo murió por mí. Camilo. Yo puse porque confío plenamente en su palabra, porque creo en él y en todo lo que hace y que también estoy arrepentido de todos mis pecados. Doris. Yo le diría que me deje entrar porque creo en él desde el día que me salvó y me perdonó en todos mis pecados. Maxi. Yo creo que si hoy lo tendría enfrente y me hiciera esa pregunta, no sé si tendría una razón clave, como puntual para decirle, pero simplemente porque lo amo y quiero estar ahí. O sea, No. quiero estar al lado de él siempre. Muy bien. Gabriel. Porque fui comprado por la sangre de su Hijo, que me dio acceso a esa salvación por su amor y misericordia. Amén. Nilda. Bueno, ahí estamos. Voy a responder la palabra a Nidia y Rolo que me preguntaron por los católicos, ¿cierto?
Sí. Cuando entablamos una relación, una comunicación con la persona incrédula, especialmente con un católico, le preguntamos, porque ellos dicen, sí, 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 yo creo en esto. Entonces, esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Si usted se muere hoy y le decimos como para acompañarlo y que no se sienta mal, todos vamos a morir. ¿Usted por qué piensa que va a llegar al cielo? ¿Por qué piensa que va a estar en el cielo? ¿Por qué piensa que va a tener una vida eterna? Y te van a dar la siguiente respuesta. Porque yo he sido muy bueno, porque sigo los caminos de Dios, porque he hecho buenas obras, porque voy a la iglesia, porque creo su palabra. Muchas razones. Y esa pregunta es fundamental cuando se la hacemos a un católico, porque es desarmar, darnos cuenta en lo que él cree para salvación. No lo que cree la Biblia o de lo que cree de Dios, sino lo que él cree para salvación. En esa pregunta, si te morís hoy te encontrás con Dios, ¿por qué él te va a dejar entrar? Y el católico no te va a decir, porque un día reconocí que era un pecador perdido, sin esperanza, que no podía hacer nada para llegar al cielo, y un día creí que Jesucristo murió, derramó su sangre y resucitó para salvarme de mis pecados. El católico no te va a decir eso. Te va a decir, yo voy a llegar al cielo por lo que les dije, especialmente por las buenas obras. Yo creo lo mismo que ustedes, creo en la misma Biblia, creo en las buenas obras, pero la mayoría de las respuestas de ustedes se dieron cuenta porque creí, porque me arrepentí, porque, bueno, vamos a entrar en la presencia de Dios un día solamente porque creímos en Él. La salvación es por creer en Él, por creer que no podíamos hacer nada, porque éramos unos pecadores perdidos, sin esperanza, que nuestras obras no podían ir al cielo, pero creímos que Jesucristo murió, derramó su sangre y resucitó, y lo aceptamos como una realidad en nuestra mente, lo entendimos, en nuestro corazón lo aceptamos, y en la voluntad lo obedecimos, abrazamos esa realidad. Nos arrepentimos, hicimos un cambio en nuestra manera de pensar y giramos. Y de ahí en adelante, sí, las buenas obras van a ser una evidencia de nuestra salvación. Entonces, el católico no piensa jamás eso. Si no se entendió, lo volvemos a explicar, o si hay otra pregunta. ¿Se entendió, hermana Nidia? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, hablemosles. Miren, estamos rodeados de tanta gente que yo pienso que este es un lindo tiempo para poder compartir el Evangelio. Preguntas, por favor. Preguntas. Pastor, yo tengo una pregunta Sí, que me sí, hizo una sí. compañera de trabajo y bueno, me quedé bien un poco con la duda de responder y sabía que hoy iba a tener este curso y me dijo preguntale. Es de una compañera de Sin Conversa, ¿sí? Y Sí. la pregunta era de ella, me dijo, bueno, somos seres, dice, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Me dice, sí, le digo. Bueno, dice, cuando morimos, el cuerpo queda acá. De si el espíritu y el alma van juntos arriba o abajo o se separan, y yo la verdad nunca me hice esa pregunta. Yo supuestamente creo que van a la junta, pero le dije, mira, voy a preguntar bien y mañana te digo una respuesta. Como se debe. Bueno, Entonces ella está ahí, y además como que me da un pie después para seguirle predicando bien. Ahora que estamos no, sí. mire, hermana, Dios está obrando. Dios está obrando a su alrededor y al alrededor de cada uno de ustedes. Y esa pregunta de esa persona es porque Dios está obrando, porque esas preguntas no las hace cualquier persona.
Bueno, es una de las personas No la que de- nosotros estamos haciendo listitas para orar y yo dije, acá Dios Bueno, ya está respondiendo. yo le iba a pedir eso, esta noche arrodíllese a orar con Dios y que Dios le dé la sabiduría para poderle compartir y que el Espíritu Santo haga una obra en su vida, porque una pregunta de esas no te la encuentras a la vuelta de la esquina. Bueno. Usted tiene que explicarle. Recuerde una cosa, cuando hablamos de la muerte espiritual, la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. El cuerpo va a la tierra, ¿cierto? Sí. ¿El creyente a dónde va? El cuerpo va a la tierra, pero el espíritu y el alma, ¿dónde van? A la presencia de Dios. Hay varias posiciones de escritores bíblicos en cuanto al alma y el espíritu. Pero eso no nos tenemos que meter en esos líos, porque si no se pusieron de acuerdo ellos, no nos vamos a meter en líos que no nos vamos a poner de acuerdo nosotros. Lo importante es que va a la presencia de Dios, el creyente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo veo el rico y Lázaro, entiendo que vamos a tener las emociones, el intelecto y todo perfectamente. ¿Qué vamos a tener? Algunos dicen que vamos a tener un cuerpo intermedio mientras llega el cuerpo glorificado, pero eso a mí no me interesa si voy a tener cuerpo intermedio. Lo único que sé es que voy a estar con Dios y que algún día voy a tener un cuerpo glorificado, eso sí estoy seguro. Lo importante es que esta persona sepa que la Escritura dice que en el momento en que el creyente muere, dice que está ausente en el cuerpo, pero presente ¿con quién? Señor, nosotros nos morimos, inmediatamente vamos a la presencia de Dios, inmediatamente. El cuerpo queda en la tierra, pero nosotros nos vamos para estar con el Señor. Después, cuando venga el arrebatamiento y la resurrección, ahí vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero el incrédulo, el cuerpo, va a la tierra, pero, tristemente, no va a haber otra oportunidad. Su espíritu, su alma, van a estar en el Hades, en el infierno, las palabras que Dios utiliza en la Biblia, hasta la espera de ese momento, cuando en el juicio del gran trono blanco se abra ese lugar de tormento para estar por toda la eternidad. Mientras tanto, por supuesto, que va a estar en un lugar de tormento hasta que llegue el infierno y el juicio del gran trono blanco. No sé si se entiende. Sí, clarísimo. Bueno, pero no desaproveche esa persona, por favor. No. Lo importante no es... la pregunta que ella hizo es porque tiene interés, el espíritu está haciendo algo en lo espiritual en ella. Ella lo fundamental que tiene que entender es que es una pecadora perdida que se va al infierno, por supuesto que le hable con amor y que usted no quiere que vaya allí. Y le puede hablar de la obra de Cristo. Tómese todo el tiempo y ore que ella lo entienda bien el mensaje. Amén, amén. Además ella es con el novio, entonces lo que ella va a entender después se lo va a pasar al novio, porque dice, los dos estuvimos ahí, que no sabíamos qué respondernos. Bien. ¿Ellos dos están buscando solo todo esto? Se pusieron a ver la película de God, donde el chabón muere y queda el alma ahí, entonces de ahí le surgieron esas preguntas, y como él es apartado, Mirá ella es vos. católica, empezaron ahí a discutir, y ella sabe que yo soy cristiana, y se lo voy a preguntar a mi compañera, le dijo a él, que creo que la tiene Bueno, más clara. recuerde que con ella tienen la posibilidad de decirle, vos te preguntaste, el día que muera, ¿dónde vas? Pregúntele eso, no sé el nombre, decirle, vos te preguntaste cuando muera, ¿dónde vas? Y decirle, si murieras hoy, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Por qué vas al cielo? Y ahí te va a decir, por buenas obras, porque he sido buena, porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque creo en Dios. Decirle, está bien, pero
vos crees que sos pecadora. Y pensás que con ese pecado, y ahí empezás a hablarle el evangelio. Bueno, preguntas, por favor. ¿Nada más? ¿Claro todo? Hola. Pastor, sí, yo tengo una duda, es una duda. Pongo una situación, un incrédulo, está enfermo en su último día de vida. Nunca se le predicó el evangelio, nunca supo de las buenas nuevas. A través de una oración de fe, que justo en ese momento había un cristiano que lo hizo hacer una oración de fe, aceptar a Jesucristo y arrepentirse de su pecado. Por sola esa oración de fe, ¿ese incrédulo se convierte o al cielo? Si creyó con un corazón sincero, pero por supuesto que va al cielo. Pero como decía alguien, eso lo sabe Dios, y el hombre si lo hizo con un corazón sincero, si lo entendió en su mente, en su corazón. Recuerden algo, la oración por sí sola nos salva. Porque uno puede hacer orar a una persona. ¿Qué salva? Si la persona entendió en su mente, en su corazón y en la voluntad, y por supuesto que ora. Pero si fue una oración genuina, de un corazón genuino, pero por supuesto, el ladrón de la cruz le dijo en el momento, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Se dio cuenta de su condición, creyó en Jesucristo. ¿Tuvo oportunidad de bajarse de esa cruz, a hacer buenas obras, a bautizarse, o solamente creyó, Gabriel? No, solamente creyó ahí en el momento. Y yo me imagino que fueron minutos. Sí. Entonces, todos tienen una oportunidad. Preguntas. Una pregunta, pastor. Sí, sí. Bueno, habían dos mujeres que, bueno, que conozco y bueno, pastor, ahí está. Eran dos mujeres y ellas decían que creían en un solo Dios, y una va al, ¿cómo es esta? Bueno, al adventista, no, al adventista decía, ¿no? Entonces, y la otra, bueno, está entre que va, que no, entonces es así. Y ahí no sé qué, bueno, yo solamente quería presentarles la salvación de Jesucristo, pero ellas salieron con que decían que creían en un solo Dios. Así que ahí me quedé, que no quería entrar en acá me da una oportunidad para explicarles algo que no tienen que hacer. No entren en discusiones doctrinales con nadie. Amén. Exactamente. ¿Por qué? Porque van a perder mucho tiempo y de pronto van a entrar en conflictos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prepararme en qué creen las sectas, en qué creen los adventistas, en qué creen los testigos de Jehová, en qué creen los unitarios, en qué creen diferentes tipos de sectas, para poder tener versículos y estudiar la palabra de Dios para decirles, ¿usted cree en un solo Dios? Por esto, esto y esto, yo creo en que Dios están tres personas. Miren, desde Génesis capítulo 1, cuando dice Dios, mira, voy a Génesis capítulo 1 y les voy a leer. No, lo que pasa es que no me quiero alejar de lo que es el evangelismo. Bueno, Génesis capítulo 1, yo creo Dios. Esa palabra, creó Dios, dice,
el término Elohim es un vocablo genérico propio para el Dios verdadero. Ahora, esta palabra, la forma de esta palabra es plural. Desde Génesis capítulo 1 nos muestra de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero cuando yo empiezo a estudiar todo esto y a aprender todo esto, me va a ayudar para ayudarle a este tipo de personas. Si no me preparo, me voy a confundir yo mismo. Y tengo que tener cuidado. Porque sabe que en estas sectas empiezan a seguir a los cristianos recién convertidos. Porque nosotros no cumplimos con la gran comisión. Que la gran comisión es evangelismo y discipulado. Es un solo mandato. Nosotros solamente evangelizamos y no les damos crecimiento. Entonces, por supuesto, van a ser presa fácil de los falsos maestros. El evangelismo y el discipulado tienen que ser dos columnas que van al mismo tiempo sobre una base de un ejército de líderes en la iglesia preparados para sostener el evangelismo y el discipulado. Les dije el primer día, si hay mucho evangelismo en una iglesia y no hay discipulado, por la puerta que entra se van porque no tienen crecimiento. Pero si hay solo discipulado y no hay evangelismo, se va a convertir en un museo de santos. Pero la columna del evangelismo y el discipulado tiene que ir sobre una base fundamental que son ustedes en la iglesia, que estén preparados. El Señor Jesucristo, su prioridad la gastó en 12 hombres. 12 hombres comunes y corrientes, que eran terribles. Yo cuando veo el apóstol que en el Evangelio y en las epístolas es el apóstol del amor, no me olvido que fue el hombre que le decía, Señor, oremos para que caiga fuego del cielo y destruya a esta gente. Y ahí no era el apóstol del amor, era un hombre con un carácter difícil que fue transformado. Pero igual. Pero la iglesia, su base fundamental son líderes entrenados, ustedes que se preparen, que crezcan, que se formen. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca sanamente, con evangelismo y con discipulado. Pero si no hay una base en la iglesia sólida de liderazgo, no va a pasar nada. Por eso es importante que ustedes se preparen, porque son los que van a sostener a aquellos que empiezan primero que tienen que ganar almas. Por supuesto que es la obra de Dios, pero después que tienen que discipularlos. Y en el discipulado esta persona te va a preguntar, pero nosotros creemos en que hay un solo Dios. ¿Qué le vas a responder? Tenemos que crecer y prepararnos, y para eso yo los animo a que estudiemos, a que nos preparemos, a que pensemos, ay, tengo un programa sobre sectas muy bueno, después se lo voy a hacer llegar por WhatsApp. Es un programa excelente. ¿Cómo piensa cada secta? ¿En qué cree cada secta? ¿Y en qué creemos nosotros y cómo lo podemos defender? Pero no entren en conflicto, porque no van a cambiar la cabeza, no. Están doctrinados, tienen su Biblia propia. Ahí sí, ellos sí cambian la Biblia. Y sí, ellos cambian la Biblia y versículos especialmente, los testigos de Jehová especialmente. Pero si vos te pones a hablar con ellos, mire que saben un montonazo, ¿eh? Pero están equivocados y cambian la palabra de Dios. Yo les voy a explicar después en un WhatsApp un material muy bueno sobre sectas que es excelente. ¿Qué piensa cada secta y en qué creemos nosotros? Claro, sí. Bueno, ¿qué otra pregunta? Y ya la próxima semana ya empezamos con discipulado. La próxima semana van a venir muchas preguntas porque vamos a empezar con seguridad de salvación. Y es un tema que sé que hay algunas dudas. Amén.
Bueno, mis hermanos, que tengan un lindo día, fin de semana y que el Señor les bendiga.